Comenzamos la... ¿Sí? Gracias. Vamos a comenzar porque, como siempre, ya llevamos los 15 minutillos de retraso, que suele ser normal. Bueno, agradecer muchísimo a la escuela, que siempre nos lo hace tan fácil y tan cómodo, ¿no? Y continuando un poco en la línea que ha iniciado la mesa primera con el visionado de la película Malas Hierbas, que la verdad es que, a pesar de que la hemos visto más veces, siempre te invita a la reflexión, ¿verdad? Nos toca la parte emocional. Nosotros vamos a continuar en la mesa reflexionando. Vamos a introducirnos en esto que comentaba Manolo de dar instrumentos que no son realmente instrumentos, que es una forma de trabajo, una metodología de trabajo que va muy en la línea de lo que tiene el lema de la jornada, ¿no? Las dos partes de lo que significa la personalización, que lo han comentado los compañeros de la mesa anterior y en la presentación de la jornada, y lo que sería la integración del trabajo, y que esto de los niveles, que como decía Manuel, no sé quién se lo ha inventado, pero que ya no debemos de hablar de niveles, ¿verdad? Un poco en la línea vamos a conocer cuáles son las experiencias que en comunidades como Aragón o Cataluña o el País Vasco están realizando, a la par que Andalucía, que luego tendremos en la mesa un poco de experiencias aquí en Andalucía, como estamos implementando algo que se denomina aquí plan de acción personalizado, que en Aragón son planes individualizados, que en Cataluña son planes de intervención individualizados, compartidos, que, bueno, que el nombre que se le dé al final, lo que lleva en el espíritu estas dos cosas importantes que vamos a trabajar a lo largo de toda la jornada. Y es que la persona tiene que ser el centro, que está muy bien el estudio de la enfermedad, qué fármacos son los que tenemos que ofrecerle, siempre que ese objetivo signifique que vamos a dar respuesta, y que vamos a dar respuesta con las necesidades, con los recursos y con lo que rodea a la persona a lo largo de su vida. Si no, los números no son importantes, ¿no? Como nos ha puesto de manifiesto esta primera mesa, y que yo sé que vamos a seguir reflexionando en esta segunda mesa. Algunos números saldrán, pero como decía, los números son importantes siempre que nos den respuesta. Y el trabajo, la segunda parte, que es la integración del trabajo, es que no tenemos más remedio que trabajar así. Es decir, que si algo no está diciendo esto que dicen ahora, innovación, pero que algo de sentido común, es que tenemos que comunicarnos todo, y cada uno aportará desde su parte del conocimiento aquella evidencia que realmente haga más fácil y mejor el que esa persona tenga un acompañamiento terapéutico a lo largo de su vida, ¿no? Centrando en que el equipo nuclear tiene que ser el médico, la enfermera de familia, y que puntualmente entrarán otros profesionales, pues el trabajo social, o algunos médicos de hospital, enfermeras de hospital, fisioterapeutas, psicólogos. En momentos puntuales tendrá que estar también en el hospital, pero fundamentalmente el núcleo importante sobre el que hemos empezado la reflexión tiene que ser el espacio donde vive el paciente, que es su domicilio. Vamos a empezar, ¿no? Porque como vamos regular, yo voy a intentar, ¿no?, que el tiempo se ajuste para que podamos ir bien, y porque decía que tienen algunos compañeros de la mesa prisa porque tienen que coger transporte para marcharse, pues intentaremos ser un poco rigurosos con el tiempo. Si puede ser, yo avisaré para que así podamos ajustarnos un poquito al tiempo. Va a empezar la intervención Ana, que ella es enfermera, también enfermera de familia, enfermera de atención primaria, pero en este momento es directora del área donde trabaja en Aragón, ¿no? Pero sobre todo ella está participando en el equipo de trabajo que está llevando a cabo la implementación del plan de cronicidad en Aragón. Han iniciado un proyecto muy interesante en atención primaria, ¿no? Y viene un poco a contarnos por dónde van, pero cuáles son los retos futuros que les esperan, ¿no? Y si está ya preparada, Ana. Se oye raro. Se oye raro, lo apago. Perfecto. ¿Sí? ¿Ya? Ya. Bueno.
Buenos días a todos. Primero, agradecer en nombre de Aragón y en el mío propio a la Escuela Andaluza de Salud Pública, a su directora Reyes Álvarez Osorio, a OPIMEC y su responsable Carmen Pérez, a PAIPEC y su coordinador Manuel Ollero, a mis compañeros de mesa y bueno, decir que siempre es un placer visitar vuestra ciudad de Granada. Bueno, yo les voy a presentar cómo ha sido la implantación de la estrategia del paciente crónico complejo en Aragón. Nosotros partíamos ya desde el 2006 con un programa de atención a enfermos crónicos dependientes, justificado por el aumento de la esperanza de vida, el aumento de enfermedades crónicas y el grado de dependencia, pilotado como eje pilotado desde la enfermería, según el diagnóstico, según el grado de dependencia, ya con planes de cuidados individualizados, el que ahora mismo estamos retomando en este año, dentro del contrato programa de 2017, estamos retomando los indicadores, actualizando los indicadores, ya que este programa viene del 2006, actualizando los indicadores para obtener unos resultados. Bueno, esto es Aragón. En Aragón tenemos, es inevitable decir números, ya hemos dicho que no íbamos a decir números, pero alguno tengo que decir. Esto es Aragón, tenemos 8 sectores sanitarios, la mayor parte de concentración de los habitantes está en Zaragoza, que tiene 3 sectores, los demás, Huesca, sector de Barbastro, sector Alcañiz, Teruel y Calatayud. Como ya hemos dicho antes, que nos veíamos reflejados un poco en el centro de salud de la Granjuela, pues yo lo situaría aquí, es donde yo trabajo, aquí arriba, donde yo he trabajado 24 años, enfermera rural a pie de cama. Yo siempre digo, cuando mi compañera que está por ahí se va a reír, que algunas veces pues este tipo de enfermeras que somos, que como que nos corre la atención primaria por las venas, ¿no? Un poco así, y estamos, que es muy difícil a veces de entender por parte de otro gremio que somos unos profesionales que estamos entrando en la casa, en la familia, en la habitación y nos sentamos en su cama. O sea, eso es mucho. Sí que bebemos té y café, ¿y por qué no? Así es como sale el trabajo adelante personalizado e individualizado. Bueno, tenemos una superficie de 47.720 aproximadamente kilómetros cuadrados, pero con una población, se pueden ver, de 1.300.000, lo cual quiere decir que, como hemos visto antes, imagínense la dispersión territorial que tenemos en Aragón. Estos 3 serían Zaragoza, los 3 sectores de Zaragoza, y todos estos el resto, que seríamos los sectores rurales, que ninguno de ellos, como pueden ver, ninguno de ellos llega a un 10% de la población. Lo que nos condiciona, esta dispersión geográfica nos va a condicionar mucho lo que es la reorganización de la asistencia sanitaria. Bien. Además, tenemos un índice de envejecimiento de 140. Estamos dentro de la 5ª comunidad autónoma de España con un índice elevado de envejecimiento. De cada 100 menores de 16 años, en Aragón hay 140 mayor de 65. Creo que nos podemos hacer una idea de esto. Bien. ¿De dónde partimos? Bueno, pues siguiendo en el desarrollo de la estrategia de la cronicidad del Sistema Nacional de Salud, abordamos la cronicidad como objetivo estratégico en la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Ya en enero del 2016 se crea un grupo de trabajo autonómico multidisciplinar con una participación de médicos de familia, internistas, geriatras, enfermería de atención primaria, enfermería especializada, técnicos de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y del SALU. Bueno, empezamos a hacer una revisión de todas las comunidades, de las diferentes comunidades, cómo habían abordado la cronicidad. También miramos en el exterior qué es lo que había. Bueno, y pues como justificación, un poco modificando criterios, lo que vimos es que si atención primaria es la puerta de entrada del sistema sanitario, si la especializada es el órgano consultor con un alto grado de especialización, y si la sociosanitaria es la descompresión de los hospitales, pues esta separación entre niveles, lejos de favorecer la comunicación, ha logrado abrir más la brecha, dificultando la continuidad de cuidados. Y señores, creemos que la diferencia la marcamos los profesionales. Lo estamos diciendo todo el rato. Cada uno de los ponentes que han estado hablando, estamos diciendo la diferencia la marcamos los profesionales. Sin embargo, si nos fijásemos en las necesidades de cuidados de los usuarios, veríamos que son las mismas en ambos niveles asistenciales. Necesitamos una seguridad, unos cuidados y sobre todo una continuidad en el tiempo. Hay una ineficiencia del tratamiento individualizado por enfermedad en el paciente con multimorbilidad. La respuesta está clara. Es la coordinación de servicios, lo estamos diciendo durante toda la mañana. Hay que garantizar que todos los miembros del equipo trabajen en la dirección acordada en el plan terapéutico individualizado y además que sean capaces de proteger al paciente de las trampas que se esperan en cada rincón del sistema. Esta frase de Sergio Minué, no sé si está aquí hoy, no tenemos el placer de conocernos. El mejor modelo de atención a crónicos
Se llama atención primaria. Muy bien. Bueno, ya los ingleses, con su proyecto de People Helping People, desean tener una fusión de estos niveles, de estos servicios para el 2020. De momento este programa está actuando, creo que ya conocen todos ustedes, actuando desde 25 áreas piloto que se han ofrecido para probar diferentes maneras de coordinar y de integrar servicios con el fin de promover un poco pues la atención centrada en el paciente, y cuenta con un único objetivo: elaborar por parte de todos los actores unos planes individualizados que se adapten pues, a las necesidades particulares de cada paciente, a la manera de ser, a la manera de vivir de cada persona. En cuanto a metodología, bueno, pues adoptaron el triple E con los siguientes principios: mejorar la experiencia de los pacientes, mejorar la salud y el bienestar de la población, reducir el derroche y, por tanto, el coste per cápita. Inevitablemente también hay que hablar de esto, porque tiene que ser, todos los proyectos tienen que ser sostenibles. Hay una declaración de intenciones dentro de este proyecto, no las voy a leer todas. Encuestaron qué pensaban los pacientes, qué querían, qué quieres como paciente. De aquí sí que nos podemos poner nosotros en la piel del paciente. Dispongo de un solo equipo profesional que me atiende y todos conocen mi historia, y alguien de ellos es mi referente. He participado en la elaboración de mi propio plan de servicios y lo he hecho con la intensidad que he creído conveniente. Mis familiares se han implicado en la elaboración de mi plan de servicios tanto como yo he querido. Confío en mi equipo porque lo que planeamos se cumple. Siempre tengo abierta la línea telefónica y email por si tengo dudas o quiero discutir un poco más ciertas opciones con los profesionales de mi equipo. Periódicamente recibo una revisión global de las medicinas que tomo. Cuando me encuentro mal, sé a quién dirigirme. Si tengo que ser hospitalizado, mi equipo hace las gestiones apropiadas para que los profesionales del centro me conozcan y estén al corriente del plan acordado. Muy bien. Edward Warner, también en el modelo de atención a pacientes crónicos, dijo que médicos de mucha experiencia se pierden por el laberinto de la medicina fragmentada cuando tienen entre manos un caso crónico complejo, crónico de multicronicidad, ¿no? Paciente que va al cardiólogo, que va al hematólogo, que va al neumólogo, le cambian un medicamento, va, viene, ingresa, trae informes. Bueno, pues él propone que médico y paciente elaboren juntos el plan terapéutico individualizado de acuerdo con los valores y la manera de ser, pues lo que estamos diciendo todo el rato. Se dan cuenta, en todos los planes dicen lo mismo. Para la buena marcha de cada ese plan, las habilidades clínicas son necesarias, pero no son suficientes. El médico de familia es un miembro clave del equipo, pero hacen falta profesionales que ayuden para que las cosas funcionen. Temas sociales, logística, acceso a las visitas, comprensión. Bueno, ¿cómo lo hemos organizado? ¿Cómo lo organizamos desde la estrategia? Bueno, estaba claro que el eje tenía que ser la atención primaria, que tendría que ser compartida con la atención hospitalaria a través de las unidades, en este caso lo hemos llamado unidades de crónico complejos, y de forma conjunta pues establecerían canales de relación con los servicios sociales. Pues empezamos a hacer la ruta, la etapa del proceso. Hicimos dos procesos: primero la identificación y captación y seguimiento por parte de primaria, y la atención integral a las descompensaciones. El grupo estratégico se dividió en dos subgrupos y trabajamos a la par. Hicimos toda la ruta: la identificación, captación, que sería por parte del médico de primaria, la acogida del programa y la evaluación integral lo pilotaría enfermería de atención primaria, el plan de intervención compartido, educación paciente-cuidador, plan de seguimiento, todo ello individualizado. Bueno, esto es un poco también. Luego le ponemos cara, He traído 4 o 5 pantallazos del programa para que vean que de alguna manera también se ve, cuando le pones la imagen se ve mejor. También tendría que ser factible y accesible. Se puso un teléfono específico en la unidad, correos electrónicos o por WhatsApp. Cada centro ha elegido, igual que he dicho antes, que bueno, debido a la dispersión geográfica, no es lo mismo tener una unidad o en el centro de salud en pleno Paseo Sagasta de Zaragoza que estar en Benasque, en el centro de salud de Benasque, a 1 hora y media del hospital más cercano. Había que implicar a la unidad de admisión, pilotarlo en enfermería y, por supuesto, pues con el médico de familia. ¿Cómo estratificamos a los pacientes? Bueno, pues nosotros elegimos el modelo poblacional, centrado en el análisis y en dar respuesta a las necesidades del paciente, y la medida de caso permanente, orientada a la estratificación de los pacientes de acuerdo con su complejidad y con las necesidades de atención. Como herramienta para estratificarlo, elegimos el grupo de movilidad ajustada, el GMA, que, bueno, pues cruzando las enfermedades, la movilidad con los niveles de complejidad. Se hicieron 5 niveles de complejidad y ya pues se etiquetaron a los pacientes por niveles de complejidad que nos daban la información diagnóstica y específica por usuario. Estas son las rutas. Se crearon varias rutas con las posibilidades de cualquier situación
en la situación de vida del paciente, si se descompensaba, que no se descompensara, si ingresara por donde ingresaba. Se adaptó a cada hospital. Cada hospital se lo ha ido adaptando, mejor dicho. Bueno, y sobre todo el plan de intervención por parte de enfermería se centró mucho en el control de signos y síntomas de descompensación. El objetivo principal de este programa es que el paciente ingrese lo menos posible o que se descompense lo menos posible, que nos avise de los síntomas, como el Juan, que nos avise estoy peor, control de signos y síntomas, factores de riesgo de descompensación, plan de cuidados de enfermería, recomendaciones de hábitos de vida, programación, consulta de seguimiento, por supuesto la educación del paciente al cuidador. Con una educación terapéutica, consejos dietéticos, género de vida, bueno, pues no lo voy a leer todo porque el tiempo nos apremia. Y por supuesto el plan de seguimiento. Había que priorizar las intervenciones y consejos al paciente, facilitar información sobre los puntos críticos, proporcionar herramientas para facilitar el autocuidado. Seguimos diciendo, insisto, que hay que promocionar un poco también el autocuidado de los pacientes por la dispersión que tenemos. Pues eso, que no es lo mismo estar en la ciudad, que te pones malito y vas al hospital corriendo, pero cuando estás a 1 hora y media, 2 horas del hospital, pues la información, la educación personal tiene que ser muy específica al paciente y bueno, en enfermería tenemos mucha labor por delante. Luego en el otro grupo que se dedicó a la atención integral de las descompensaciones, también hizo su ruta hacia el hospital. Se ingresaba, se podía ir a petición propia al paciente por su iniciativa, si lo enviaba el médico de familia, si entraba por urgencias, si entraba directamente por la UCA, si lo llamaba por teléfono, todo eso se hizo un mapa de procesos. En la atención a las descompensaciones había 3 niveles, se pusieron 3 niveles, uno como consulta, que sería una consulta de alta resolución, una consulta telefónica, conjuntamente médicos y enfermeras de atención primaria y de la unidad valorarían el abordaje de cualquier aspecto diagnóstico o terapéutico con un soporte de técnicas de enfermería, o una consulta presencial para completar valoraciones y definir intervenciones, pruebas diagnósticas, procedimientos terapéuticos. También está el hospital de día, para la realización de tratamientos que no requieran ingreso hospitalario. Sí que tengo que decir que bueno, son sillones y ahora mismo están en alto rendimiento. En el hospital de Barbastro está a pleno rendimiento los sillones. Es lo que más identifica ahora mismo la unidad, lo que más están orgullosos en la dirección, incluso los pacientes, porque claro, que te descompenses, se descompense tu EPO, que llegues a una unidad y que las pruebas tengan la misma categoría de urgentes como el servicio de urgencias y que en 8 horas te hayan solucionado la papeleta y te vayas a casa y no tengas que estar toda una semana entera para que te hagan esta prueba, mañana analítica, pasado me hacen una radiografía, al otro me van a citar para un TAC, que no sé cuándo me lo van a hacer, y estás 15 días en medicina interna esperando a ver si se... bueno. Y luego las camas de la unidad son camas gestionadas por la UCA. Y bueno, lo que se va a intentar y se está intentando es minimizar en lo posible la estancia de paciente en el hospital. Se están dando altas precoces para que haya un seguimiento por parte de atención primaria, sobre todo en enfermería. Bueno, pues ¿cómo lo organizamos? Bueno, pues empezamos con un documento piloto. Tuvimos que dimensionar de cuántos pacientes... Voy a correr. Tenemos que dimensionar de cuántos pacientes estamos hablando. Estamos hablando del 1% de los pacientes más complejos. En este momento, unos 11.000 pacientes. Hicimos 4 grupos pilotos, se fue a los centros, se hicieron los listados de esos pacientes, se entregó a los centros, visitaron los profesionales de la unidad de crónico complejos, tanto la médico internista como la supervisora de enfermería visitaron centro por centro. Estamos hablando de los centros piloto, no de todo Aragón. Centro por centro, se intercambiaron teléfonos, se intercambiaron criterios, tú me llamas, sobre todo tal interconsulta, tal volante. Se desarrolló la historia, en nuestra comunidad tenemos la historia informatizada OMI, y se desarrolló que pudiera haber un feedback de comunicación, porque hasta ahora simplemente era una historia que podíamos consultar. Simplemente ahora, desde ahora podemos interaccionar y crear los espacios. Bueno, y ya nos venimos arriba y ya pues total, ya que estamos ahí, pues lo metemos dentro de los acuerdos de gestión clínica de este año y como un objetivo estratégico. Bueno, y ahora que ya acabó, vamos a ponerle cara a lo que les estoy contando. Esta es la unidad con los sillones. Bienvenido a la unidad. Esto sería el programa de primaria. Bueno, con las categorías diagnósticas, el programa, la identificación. Tenemos también un folleto de acogida personalizado.
las valoraciones de enfermería, todos los planes de cuidados, el plan de intervención conjunto, aquí es donde registramos tanto enfermería como medicina y es el canal de comunicación que tenemos con la unidad en el hospital y con el servicio de urgencias. Así es como se ve, este es el registro del hospital como se vería, cómo se vería en el hospital, lo que estamos registrando en primaria, como se ve en el hospital. Los problemas que condicionan el seguimiento, el plan operativo, se vería todo. Y así es como se ve, lo que nosotros registramos en primaria, así es como lo vemos todos, igual en urgencias que en la unidad, como en primaria. Los signos y síntomas de alarma, que son los que hicieron unos folletos también personalizados para que se pudiera, de alguna manera, pues ayudarnos como herramienta para la educación personalizada del paciente con estas patologías. Y se estandarizaron 5 planes, 5 diagnósticos de enfermería, se adaptaron a este tipo de pacientes. Unos conocimientos deficientes del crónico complejo de cara al proceso de enfermedad, a la nutrición, a la actividad de reposo, al tratamiento. Otro es el disconfort, digamos que sería un poco el diagnóstico estrella de este programa, ¿no? Porque todos sabemos lo que es el confort y todos sabemos lo que es el disconfort en este tipo de personas que tienen un nivel 5 de complejidad. Juan, por ejemplo, ¿no? Tendría un nivel 5 y lo que quería, no lo ha manifestado, pero lo que quería es estar tranquilo, ¿no? Tener confort en casa. También el temor y el afrontamiento familiar comprometido, y el quinto diagnóstico estandarizado sería el riesgo de deterioro de la integridad cutánea, que es el riesgo de ulcerarse. Bueno, resultados hasta el momento, ya acabo, Resultados hasta el momento, bueno, se han implantado el programa en 3 sectores, en Huesca, Barbastro y Alcañiz. La unidad de crónico complejo del Hospital de Barbastro está funcionando a pleno rendimiento. Creo que cuando llegue la gripe nos van a faltar camas. La consulta de esta unidad está funcionando como una alta consulta de resolución. Y bueno, pues ahora ya estamos pensando en el 2018. Queremos hacer protocolos para cuidadores. Creo que nos copiaremos bastantes cosas de la Escuela Andaluza de Salud Pública, si nos dejan. Estamos integrando los proyectos de atención comunitaria al paciente crónico complejo, la telemonitorización que ya funciona en el Hospital de Barbastro con los pacientes crónicos, pues integrarlos a los crónicos más complejos, con problemas sociales o en las residencias y, por supuesto, la relación del programa. ¿Qué hemos aprendido? Y esto es lo último. Bueno, pues que la coordinación, la clave está en una coordinación y una continuidad de cuidados y sobre todo en los planes individualizados. Y nada, aquí les dejo un trocito de nuestra tierra, de Aragón, que es el ascenso a la neta. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Ahora, bueno, vamos a compartir con Sebastián Santa Eugenia. Él es médico. Fundamentalmente su vida profesional ha estado dedicada a la geriatría y al abordaje de cuidados paliativos, pero ahora mismo, desde hace no mucho, ¿no, Sebastián? Un año, ¿no? Pues está dirigiendo el programa de prevención y abordaje de la cronicidad en Cataluña. Ellos tienen también experiencia en esto de los planes de intervención individualizados compartidos, aunque tienen una metodología dividida en 2 tipos de abordaje del plan, que ahora nos va a comentar, y un poco en qué situación estáis, ¿no?, para ver qué proyectos podemos hacer y avanzar en el futuro. Muy bien, muchas gracias. Me han dicho que me ponga aquí en el córner para evitar que mire para atrás y para adelante, siempre mire para adelante. Sí, yo vengo del mundo de la geriatría y del mundo de los cuidados paliativos, ¿no? Por lo tanto, me sentía bastante identificado con el vídeo porque he dejado muchos de trocitos de mí en domicilios de personas y me he llevado muchas historias y trocitos de familias a mi casa, que esto es lo que luego a uno le da que pensar. Yo me voy a centrar, intentaré no hablar del programa de prevención y atención a la cronicidad, porque Manuel me dijo, sé concreto y habla solo del plan de intervención, que creo que es lo que nos puede ayudar mucho y podemos compartir. Por lo tanto, me voy a centrar mucho desde la perspectiva de las personas. Vamos a ver si esto va. Les voy a explicaros un poco esto. ¿Qué es el PIC en Cataluña? ¿A quién le proponemos hacer un PIC, ¿no?, que este plan individualizado, interdisciplinar y compartido? ¿Qué contenidos encontramos en el PIC? 3 pinceladas de resultados. ¿Y para qué vamos a utilizar el PIC en el futuro? ¿O en qué estamos trabajando? Básicamente, el PIC en Cataluña, como sabéis, es un documento de un plan de intervención que en teoría tendría que hacer un equipo interdisciplinar de base en atención primaria, porque este programa se empieza y se lidera desde atención primaria y se lleva desde atención primaria. Por lo tanto, a partir de una reflexión de este plan de intervención de profesionales expertos alrededor de las necesidades de las personas y de personas. Cuando creamos el PIC, hicimos participar a las personas en el diseño. ¿Qué es lo que consideraban ellos
importante que pudieran tener y quedar reflejado en un plan de intervención. Porque además ellos van a ver, como veréis, van a tener capacidad de poder consultarlo. Y esto, sobre todo en la etapa posterior, nos llevó a dialogar mucho más con las personas, no solo qué contenidos y cómo vamos a llegar a fondo en las decisiones anticipadas, cuando este PIC va a orientar en la atención en la enfermedad crónica avanzada, en la situación en sus 2 últimos años de vida, donde las decisiones, no la planificación de esas decisiones compartidas, va a ser mucho más profunda. Lo primero es tener un consenso, ¿no?, de qué quería ser el PIC, ¿no?, y por lo tanto una definición que fuera homogénea, que todo el mundo entendiéramos lo mismo y que no aplicáramos como PIC diferentes documentos en nuestra comunidad. Por lo tanto, el PIC lo definimos como este plan de atención específico para una persona que cuenta las necesidades físicas, psíquicas y sociales y que ha sido consensuado con el equipo de referencia, que es el equipo de atención primaria. En este diálogo que empezamos desde la cronicidad, desde la enfermedad a la multimorbilidad, y ya en el año 2014 como plan hacia la complejidad. En este diálogo en el que multimorbilidad respecto a complejidad, y en esto estaríamos de acuerdo con el doctor Minué, ¿no?, con el doctor Sergio Minué, estaría que hablar de enfermedades es algo artificioso y que además ciertamente la persona no la acaba de entender. Porque la persona vive con múltiples condiciones que le acompañan, y cuando les intentas regular de que todo se basa en relación a un diagnóstico, no acaba de sentirse cómodo, y a los profesionales tampoco. Por lo tanto, el fenómeno de que las necesidades de las personas que atendemos en determinados momentos de su vida puedan tener una gestión compleja es mucho más fácil y entendible, tanto para la persona como para los gestores, como para los profesionales que hacemos atención. Y además multimorbilidad, cronicidad, suele asociarse a una sensación de negativismo, ¿no? Y que, sabiendo que son enfermedades que van a tener una trayectoria de larga duración y que en muchos de estos casos no van a tener, o al menos de hoy, muchas de estas enfermedades no van a tener resolución, parece que sentencias a la persona a una condena y no a una intervención que puede llevar valores positivos. Siempre y cuando se centre en cómo lo vive esta persona, en cuál es su experiencia vital alrededor de lo que él le acompaña en su vida. ¿A quién le proponemos hacer un PIC? Básicamente a las personas en situación que están afectadas de condiciones crónicas, no solo enfermedades, presencia de síndromes geriátricos o entidades de múltiples etiologías, pero que van a acompañar a esta persona, y que la gestión de esta persona, la atención de esta persona por parte del equipo referente, la ve compleja. Por lo tanto, intentamos definir que complejo, ¿no?, que es algo que es difícil de comprender, difícil de resolver por parte del equipo asistencial, que identificar era la forma de reconocer la identidad de la persona, siendo esa identidad lo que la hace única. Y por lo tanto, identificar a las personas en situación de complejidad, siempre y cuando se acompañara de un plan de intervención individualizado y compartido con la persona, era una cosa que podía aportar valor a la persona. Y así lo entendieron las personas cuando les preguntamos, mira, oye, si ponemos esta situación y podemos identificar esta situación y podemos hacer un plan acordado entre la persona y su familia con los profesionales referentes, ¿cómo lo entendéis? En la inmensa mayoría de los pacientes, de las personas familiares que les preguntamos, lo vieron de forma positiva. Por lo tanto, la complejidad, entendiendo que es difícil de definir, de explicar y medir, yo voy a hacer una referencia de cómo podemos verla. La complejidad tiene 2 vertientes. Una, cómo nos gusta a ciertos profesionales, o sobre todo en el ámbito de la gestión, entender complejidad como un grupo de personas, y cómo la persona que trabaja en el día a día viendo a personas en situación de complejidad, cómo obtiene esta sensación de complejidad, esta visión de complejidad en la versión individual. Vamos a hablar un poco de las 2 cosas, para enlazarlo luego con el PIC. Desde la visión individual, complejidad no es más que la relación, como dice Kuipers, de 3 esferas. Una persona es compleja en cuanto se relaciona en 3 esferas de complejidad: la clínica, la complejidad contextual, que es lo que envuelve a la persona, y la complejidad que le aporta su relación con el sistema asistencial. Si entramos un poco a definir todo esto, complejidad desde la vertiente clínica no es más que una serie de valores, de identidades, de facetas o factores que van a hacer que la persona tenga una complejidad en el manejo clínico.
Uno de estos aspectos va a ser la multimorbilidad, pero como van a ver, o como ven, hay muchísimos más que pueden hacer que a mismo grado de enfermedad, de condición, la gestión de esa persona sea totalmente diferente, como pueden ser las voluntades, los deseos, qué expectativas, cómo afronta esa enfermedad o esa condición a la hora de cómo la vive, como se ve muy bien en el vídeo, ¿no? Cómo esa severidad, esa progresión, no esa presentación atípica, sobre todo de las personas mayores, o ese pronóstico incierto, va a hacer que el profesional con la persona, la gestión de esa persona sea compleja. Como dice Kenneth Rothburg, un geriatra canadiense, dice: esto nos hace que los profesionales que gestionamos, sobre todo muy focalizados en complejidad clínica, tengamos que vivir con la incerteza. Con la incerteza que hace que cualquier intervención que hagamos a lo mejor pueda tener una respuesta que no es la esperada y nos vaya a dar situaciones que tengamos que afrontar de forma continuada. Y esa es la salsa de la atención a las personas en situación de complejidad, que no hay reglas escritas. Solo hay tiempo y, como veremos, planes de intervención individualizados. Segundo sería complejidad contextual, dónde vive. No es lo mismo atender a una persona, como se ha visto en el vídeo, en un entorno rural. Yo vivo en un pueblo de 700 habitantes, pero trabajo en una ciudad, la tercera más importante de Cataluña. He trabajado hasta el año pasado, que es Badalona, 250.000 habitantes. No tiene nada que ver. Y esto, y cómo se relaciona, y qué estructuras tengo, y qué unidades tengo, y tengo un hospital de tercer nivel cerca, o tengo un pequeño comarcal que no tiene desarrollado, ¿no?, una visión hacia la persona en situación de complejidad, va a agravar o dificultar o aumentar la complejidad de cómo le doy respuesta a las necesidades de la persona. Y el tercero es la complejidad: cuántos equipos y de dónde vienen se van a relacionar con la persona, y quién los va a gobernar y liderar. ¿Es siempre el equipo de atención primaria el que activa estos recursos, los relaciona y los lidera? ¿O es al revés? Esto es lo que añade más complejidad, porque ¿quién es el referente para la persona? Cuando le preguntas a las personas en Cataluña, 75% de las veces dice que es el equipo de atención primaria. Pero ojo, hay un 25% que no lo identifican así, porque su relación, su enfermedad, sus condiciones o su situación va muy ligada a ciertas especialidades. Y esto puede ser así, ¿de acuerdo? Esto lo identificamos en dos perfiles: la persona con condiciones crónicas en situación de complejidad, PCC, que argumentamos en su principio que esto vendría a ser un 2-3% de la población desde un constructo eminentemente teórico, y la persona con una enfermedad crónica avanzada y una expectativa de vida inferior a 2 años, que sería la persona en situación de enfermedad crónica avanzada. No es más que dos momentos de una misma vida. Dos fotogramas de una misma película, que es la vida de la persona. A la hora de identificarlos, para poder establecer luego el plan de intervención, a partir de esta situación de complejidad, hay un criterio subjetivo del profesional, del equipo referente, en este caso el equipo de atención primaria, que es el que tiene la idea de poder identificar a esta persona. Y el tercer punto es el principio de mejoría. No tendría sentido, como es lógico pensar, el hecho de identificar a una persona si no haces un plan de intervención. Identificar por identificar es como decir que es hipertenso y no saber si vas a hacer intervenciones para que esa tensión arterial se normalice o no, o que tenga un riesgo cardiovascular y no hagas ningún tipo de intervención, sea o no sea farmacológica, cambios de estilo de vida, etcétera. Por lo tanto, repasando desde la visión individual a la visión poblacional, es cómo encaja la identificación en una serie de acciones que tienen que tener en cuenta en el ámbito de los equipos del territorio y a nivel individual como profesional para dar sentido a esta identificación y a esta intervención. Y es aquí, a nivel individual, como equipo de referente, donde el plan de intervención juega un papel clave. A partir de esta identificación, yo creo que esta persona, de acuerdo con esta persona, porque la identificación es voluntaria, por lo tanto, si la persona no quiere, no la puedes identificar, vamos a identificar y vamos a establecer un plan de intervención. ¿Qué contenidos vamos a tener entonces en este plan de intervención? Yo lo podría repasar rápidamente, ¿no?, en qué tiene, qué toma y qué hay que hacer sí. Vamos a entrar un poco en cómo se arquitectura esto. Básicamente, si tenemos claro que la persona que es compleja es aquella persona que genera un bajo grado de certidumbre, por lo tanto tenemos claro que tenemos poco claro qué va a pasar con ella en los próximos días o semanas en caso que se descompense si va a ser grave o no, y además
Si lo vemos diferentes equipos, con diferentes grados de conocimiento de la persona, probablemente el grado de acuerdo sea bajo sobre qué es lo que le pasa a la persona, habría que entrar en tener dos etapas a la hora de elaborar el PIC. Uno, el diagnóstico de en qué situación nos encontramos. Dos, cómo tomamos las decisiones compartidas con la persona. Entremos un poquito más. El diagnóstico situacional lo único que va a intentar es responder estas preguntas clínicas que tiene el equipo referente a la hora de enfrentarse o de abordar la complejidad de una persona. Es en qué momento de la trayectoria vital de esta persona nos encontramos, qué grado de reserva fisiológica tiene, estamos cerca de una situación de final de vida o estamos en una situación potencialmente reversible, porque en función de este grado de reserva los objetivos asistenciales van a ir muy enfocados a supervivencia, tratamiento máximos, al bienestar, ¿no?, o control sintomático. Hacer un buen diagnóstico situacional no tiene secreto, tiene una herramienta que tecnológicamente tiene una gran evidencia científica, que es la evaluación multidimensional, que no es más que la evaluación geriátrica integral, la cual yo creo que es barata y súper eficiente. Por lo tanto, una buena valoración geriátrica integral hace un buen plan, un buen diagnóstico situacional que nos va a ayudar en la severidad y en la progresión de la enfermedad, por lo tanto, de la enfermedad o de las condiciones o de la situación del enfermo. No es más que llegar a ese diagnóstico. Una vez llegado a ese diagnóstico situacional, sí que tenemos en qué momento, en qué fotograma de la película de la vida estamos y podemos plantear lo siguiente: hablar con la persona y su entorno y hacer una toma de decisión compartidas, donde va a haber dos expertos, el equipo referente, que es experto en diagnóstico, etiología de las enfermedades que lo acompañan, en la situación pronóstica, opciones de tratamiento y posibilidades de los resultados, y la persona y su entorno, desde la experiencia de cómo vive esta situación en relación a enfermedad, qué circunstancias sociales le acompañan, qué actitudes tiene frente al riesgo. Gente que tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica severa y sabes que dejar de fumar puede ser algo beneficioso, pero no quieren dejar de hacerlo. Bueno, pues tendremos que adaptarnos probablemente a este reto. ¿Qué valores y preferencias tiene, ¿no? Y esto nos va a dar unas decisiones que han de ser dinámicas, que pueden cambiar a lo largo del tiempo, porque la película de la vida, en los diferentes fotogramas, va a requerir hacer adaptaciones de esta toma de decisiones, adecuar la intensidad terapéutica para evitar el infratratamiento y la futilidad o el sobretratamiento en situaciones más avanzadas, y sobre todo cambiar el paradigma desde esta visión dicotómica basada en el pronóstico orgánico como elemento para pasar de vamos a por todo a vamos a control sintomático a una identificación precoz de la situación de final de vida. La planificación de decisiones anticipadas y el hecho de tener un plan interdisciplinar, ¿no?, individualizado y compartido, se ha recogido en la Carta de Derechos y Deberes de los pacientes, junto con en una reflexión hecha con los pacientes a la hora de cómo quieren que se haga esto. Y lo tenéis a disposición. Por lo tanto, el plan de intervención va a tener diagnóstico situacional y toma de decisiones compartidas, reflejado en un destilado mínimo que ayude a que la persona se asegure de que sus decisiones, en base a su situación, pueda ser atendida por diferentes profesionales más allá del equipo referente. Y esto lo compartimos en un escenario donde tenemos más de 160 proveedores de salud y 32 sistemas electrónicos de historia clínica. Lo que hacemos es compartirlo a través de la historia clínica compartida desde los profesionales referentes, por lo tanto el equipo de primaria, a toda la atención especializada, ahí voy, y al modelo asistencial para que lo vea también el paciente, dentro de una visión de muchos más documentos que puedan dar una pintura holística, una imagen holística, una visión holística de las necesidades de las personas. Solo 3 resultados. 180.000 personas están identificadas como complejas hoy en día en Cataluña. Fijaros que hay una gran variabilidad. Cada área básica y cada equipo de atención primaria identifica aquellos con los que se siente cómodos. Hay equipos que se sienten cómodos y por lo tanto tienen una tasa poblacional más alta de identificación de complejos y equipos que menos. 2. Hemos mejorado mucho en las decisiones compartidas. Del año 2014, donde la mayoría de los planes de intervención no reflejaban decisiones compartidas con las personas, hemos pasado a una situación en la que estamos ya por encima del 57% de forma global y estamos marcando objetivos cualitativos. No identifiquen más sin hacer
un buen plan de intervención, solo hagan buenos planes de intervención a partir de buenas identificaciones. Por lo tanto, que el 80% de las personas identificadas tengan un buen plan. Y se encaben dentro de rutas donde tenemos muchos aspectos a mejorar. ¿Para qué va a servir en el futuro el PIC? Y con esto acabo. 4 propuestas que tenemos en marcha. Una, el PIC ha de ser compartido social y sanitario. Lo habéis visto, que la complejidad también viene del entorno. Por lo tanto, si no hay información válida del entorno social, se hace difícil que hagas un buen plan de intervención solo de lo de salud. También ha de haber aspectos sociales. 2, que es bien muy discriminado en la mayoría de los sistemas de salud, son las personas que tienen problemas de salud ligados al ámbito de la salud mental. Uno puede tener patología orgánica y puede tener patología del ámbito de la salud mental. Por lo tanto, el PIC lo hemos definido también para aquellas personas que vienen de la histórica identificación en Cataluña del trastorno mental grave. Una persona puede ser compleja por patología orgánica o de salud mental. Vamos a hacer PICs en estos ámbitos. El PIC y los niños, complejidad no tiene edad. Por lo tanto, los niños también tienen enfermedades que les acortan su expectativa de vida, ya sean minoritarias o ya sean cáncer. Por lo tanto, es igual, si hay una situación de complejidad, el plan de intervención se ha de poder definir. Lo estamos trabajando con las sociedades científicas y con las asociaciones de pacientes, de personas, de niños y de enfermedades minoritarias. El cuarto, las escuelas. Las escuelas de educación especial en Cataluña, los centros que dan, son escuelas inclusivas para dar soporte a niños con necesidades educativas especiales, tienen una complejidad, tienen necesidad de soporte sanitario en las escuelas. El plan de intervención ayuda en estas escuelas que en situación de crisis de salud puedan tener una respuesta adecuada y coordinada con los sistemas de emergencias médicos y podamos trasladar ese niño, aunque esté en otra punta de Cataluña, al centro referente si así lo pactamos con los padres. Y finalmente, en el ámbito de la residencia, donde también se hacen planes interdisciplinares individualizados, que es el PI, y que no tiene sentido que tengamos un plan individualizado en residencia social y uno sanitario, que es el PIC. Por lo tanto, los vamos a fusionar. Y el PIC colaborativo, la identificación oportunista a partir de unidades específicas en el ámbito hospitalario. En Cataluña, la identificación a día de hoy solo la hacen los equipos de atención primaria. Los especialistas lo que ponemos aquí es el hecho de que en determinadas situaciones, como puede ser el ingreso en una unidad de cuidados paliativos, hay espacio suficiente como para trabajar unos buenos planes de intervención. Suministrar esos planes a modo de alerta, ¿no?, al médico de atención primaria, al equipo, para que sepa que se han actualizado la situación de la persona y que pueda ayudar a hacer una identificación en primaria, va a ser un paso que vamos a trabajar desde la atención especializada a la primaria. Y acabo únicamente con este plan que estamos haciendo, nuestros planes interdisciplinares individualizados, que se centran en las necesidades de las personas a partir del diálogo con el otro experto, que es su equipo de referencia, que es el equipo de atención primaria. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y ya el último participante de la mesa, que es Esteban de Manuel Quenoy. Él está trabajando actualmente, o es director, ¿no?, de Croningune, que es un centro de investigación que depende del gobierno vasco. Pero viene a contarnos, porque él está participando dentro de los proyectos europeos del H2020, en un proyecto muy interesante que tiene que ver con con el trabajo en una plataforma concreta donde se desarrollan planes individualizados en pacientes con complejidad y sobre todo la ayuda, ¿no?, a módulos de apoyo dentro de la decisión clínica, que yo creo que nos puede orientar mucho y facilitar por dónde va, porque todavía está en el proyecto de investigación. Pues cuando quiera. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Carmen, Manolo, Pimec, la escuela, haberme invitado a venir a esta que es mi casa, sigue siendo, espero que sea para toda la vida. Y en segundo lugar, pedir disculpas, porque el momento que acabe salgo corriendo. Con lo cual, cualquier pregunta, cualquier cosa, está mi correo y mi teléfono y lo que queráis. Pero me disculpo por
por anticipado. Lo que yo voy a contar en realidad liga muy bien con lo que se ha contado hasta ahora y a lo mejor os parece un poco que liga mal, pero bueno, a mí me parece que liga bien porque lo que voy a presentar es un proyecto de investigación y por lo tanto es un proyecto de futuro, de cosas que no hay, cosas que no existen y cosas que no se están haciendo, que esos son los proyectos de investigación, de futuro, de imaginar, de crear nuevo conocimiento. Voy a presentaros el proyecto, se llama C3 Cloud, tiene un nombre en inglés que tiene que ver con desarrollar una arquitectura digital que permita abordar estos problemas de la multimorbilidad que estamos viendo esta mañana y manejar la polifarmacia de una forma, digamos, adecuada. Es un proyecto que empezó el año pasado, en mayo, que va a durar 4 años y que está financiado por la Unión Europea. Afortunadamente, la Unión Europea también financia actualmente cosas de estas y no solo investigación genómica. Somos 12 socios, universidades, empresas y servicios de salud, concretamente uno del Servicio Nacional de Salud en la zona de Coventry, otro en la mitad de Suecia y nosotros en el País Vasco y algunos centros de investigación como puede ser Cronigune, que es el centro que yo dirijo. Básicamente, lo que pretendemos tiene que ver con lo que estamos hablando, desarrollar planes de atención personalizado, pacientes pluripatológicos, basados en la evidencia, que yo creo que también es un elemento importante que no se nos olvide, no solo es buena disposición, no solo buenas empatías, sino también evidencia científica, yo creo que está saliendo esta mañana. Apoyados en herramientas de la tecnología de información y la comunicación, estamos en la revolución digital, de hecho así me voy a centrar hoy en eso. No solo es un problema de comunicación cara a cara, necesitamos herramientas que nos ayuden a hacer las cosas mejor y, por supuesto, para un equipo multidisciplinar que fomenta atención integrada y con la implicación de pacientes y cuidadores. Por lo tanto, creo que enlaza bastante y lo que estamos intentando es desarrollar 2 plataformas, una plataforma que permita el desarrollo de esos planes personalizados que maneje el equipo multidisciplinar y una plataforma que permita el empoderamiento del paciente y que estén relacionadas entre ellas, como decía la moderadora, también con módulos de apoyo a la toma de decisiones, porque precisamente por ser complejo muchas veces hay decisiones contradictorias que es necesario conciliar y que es necesario ayudarse. La idea también importante es que todas estas plataformas tienen que estar absolutamente integradas con los sistemas de información actualmente existentes. En el caso del País Vasco, pues la historia clínica integrada, sistemas de prescripción, etcétera, como lo que hemos ido viendo esta mañana. Y la idea es cómo desarrollar esas plataformas. Es un proyecto que tiene estas fases que podéis ver aquí. Actualmente estamos en pleno desarrollo de las plataformas y esperamos pilotarlas a partir de finales del año que viene, durante 15 meses, si nos retrasamos 12, porque el proyecto tiene que estar finalizado, como decía, a principios del 2020. ¿Qué entendemos nosotros por planes de atención personalizados dentro del proyecto? Pues mira, básicamente nos hemos ido a lo que ya existe. Podríamos estar discutiendo mucho qué es un plan, hay diferentes opciones. Nos hemos ido a la definición de la ISO, que curiosamente hay cosas que están muy definidas y tampoco se diferencia mucho de lo que hemos oído hoy, ¿no? Tiene que ver con una herramienta, un plan es una herramienta, un plan tiene que ser dinámico, individualizado, con objetivos y actividades y tiene que abordar los problemas de las personas. En definitiva, tiene que tener 3 componentes básicos: problemas, objetivos y actividades e intervenciones, y de alguna manera ese plan tiene que recoger los acuerdos que hemos visto anteriormente, tienen que ser revisables y tiene que permitir reconciliar situaciones planteadas por diferentes problemáticas, diferentes profesionales, para que al final haya una consensuada forma de intervención. El plan, como todo plan, tiene una dimensión temporal, es decir, debe permitir también orientar de con qué cosas vamos a hacer, cómo se van a coordinar, en qué secuencia, etcétera, y requiere una serie de elementos que también se han visto: el riesgo, los objetivos, el equilibrar la evidencia clínica con las preferencias del paciente y lo que decía del flujo de trabajo. Tiene que ayudar a ordenar el flujo de trabajo y por lo tanto, como decía anteriormente, también hay que ayudar las tomas de decisiones que a veces no son claras ni sencillas. Y en ese sentido es lo que me parece fundamental, que no nos podemos olvidar de lo que supone la revolución digital. Todos estamos hablando por WhatsApp, todos tenemos no sé cuántos grupos de WhatsApp, la historia clínica electrónica, etcétera, y eso nos ha cambiado la vida.
y también nos tiene que cambiar la vida a los profesionales sanitarios. Ya sé que todos tenemos historia clínica electrónica prácticamente, prescripción electrónica, pero la revolución digital va más allá de tener herramientas. Es que a nosotros, y por lo menos lo que yo estoy aprendiendo con este proyecto, es que el impulso me lo están dando los informáticos, los técnicos, y en ese sentido se trata de utilizar ese nuevo paradigma, esas nuevas metodologías a la hora de desarrollar nosotros. No como hasta ahora, que los clínicos o los gestores les decíamos a los informáticos qué es lo que queríamos. En este proyecto casi está pasando al revés. Por supuesto que estamos trabajando juntos, pero casi está pasando al revés, tanto en la metodología, por ejemplo, todo el diseño de los casos de usos que describen los distintos pasos que requiere, las actividades que requiere un plan de estos. Todos estos son los que hemos identificado en el proyecto: cómo crear un plan, hacer el seguimiento, registrar observaciones, reconciliar el plan, actualizar, etcétera, etcétera. Todo eso lo hemos ido identificando y estructurando, pero además un plan para pacientes complejos que implica distinta gente, distintos sitios, requiere un mecanismo consistente, fácil de implementar y riguroso para intercambiar datos entre aplicaciones. Nosotros no vamos a intercambiar datos entre Suecia, Inglaterra y el País Vasco por problemas, pero sí que queremos utilizar herramientas que puedan valer en un momento determinado intercambiar. Y en ese sentido, pues a mí me han introducido a los recursos FHIR, que es un estándar promovido de intercambio de información que creo que es muy importante y que tiene desarrollado mucha información, recursos importantes. El concepto recurso, por ejemplo, es una palabra que yo no conocía en su significado, y que en definitiva lo que son es estructuras definidas con contenidos muy determinados y muy estandarizados que te permiten lo que pone ahí en la presentación: intercambiar información entre distintas aplicaciones. Y en estos estándares, en estos protocolos, si entráis en esta página web que os digo ahí, la presentación se queda aquí, veréis que, por ejemplo, lo que es un plan de cuidados está absolutamente estandarizado, regulado y todo eso, y lo empiezas a mirar y dices, pues oye, tampoco tengo que inventar la rueda. Vamos a ver si esto es factible, si esto se puede utilizar. Y, por ejemplo, cuando estructuran objetivos o actividades, hay una serie de categorías que, al estar estandarizadas, se permite el intercambio entre diferentes sistemas informáticos y, por lo tanto, entre diferentes profesionales, lugares, provisiones. Entonces, esto es uno de los descubrimientos míos en el proyecto, el que muchas veces empezamos a reunir grupos de trabajo a inventar la rueda, cuando a veces lo que hay que hacer es ir a la literatura, estudiar, o a las webs o a los sitios que ya están para ver hasta qué punto nos sirve o no nos sirve para poderlo aplicar. De ahí se define, pues, por ejemplo, este es el ejemplo de los objetivos que incluye un plan. Son elementos complejísimos. En negrita están diferentes tipos de objetivos, por supuesto médicos, pero también de cuidados de enfermería, con sus estándares. Cada uno de esos objetivos tiene una serie de parámetros, esta Excel sigue, que son imprescindibles para que pueda funcionar de forma automática, intercambiable, y por lo tanto servir para generar conocimiento y ser susceptible de ser utilizado en módulos de apoyo a la toma de decisiones, porque luego todos esos objetivos hay que reconciliarlos, y si quieres lo puedes hacer en papel y en lápiz, pero a lo mejor resulta que se puede ayudar. Pero el profesional ve una cosa muchísimo más sencilla, que es por ahora la maqueta de la pantalla que vamos a ver. Problemas de salud, objetivos y actividades. Eso sí, en un momento determinado puedes pedir y, como decía antes, solicitar ayuda de guías de práctica clínica o lo que sea. ¿Dónde estamos en este momento? Nosotros ahora mismo, como os decía, estamos en la fase de acabar de desarrollar estas plataformas. Se han hecho una serie de actividades, del diseño, etcétera. Ahora, para que os hagáis una idea, ya hemos modelizado los 3 escenarios en las 3 regiones. Hemos definido 60 requerimientos de uso comunes en las 3 regiones, 72 casos, 348 requerimientos técnicos para que los informáticos puedan desarrollar y programar todos esos elementos que los clínicos y gestores hemos definido anteriormente, y ya está definida la arquitectura conceptual de estas plataformas, que pueden ser integradas en cada uno de los sistemas informáticos de cada una de las 3 regiones. También podría ser una externa, pero hemos decidido en el proyecto que cada uno lo incluye dentro por el tema de la confidencialidad, ley de protección de datos, etcétera. Y además hemos acordado utilizar las guías NICE como fuente de evidencia
común en las 3 regiones, luego cada uno tenemos las nuestras, pero hemos decidido eso, hemos identificado los 45 diagramas de flujo para las 4 patologías que vamos a probar y además hemos identificado 54 reglas reconciliando diferentes criterios distintos que esas guías para cada una de las patologías no tenían para los pacientes pluripatológicos, que serán, digamos, la fuente de información y de alimentación de los módulos de apoyo a la decisión clínica. Quedan una serie de cosas, desarrollar las plataformas, acabarlas, implantarlas, etcétera, y probarlo. Lo probaremos en concreto en el País Vasco en 250 pacientes con 4 patologías seleccionadas, que al menos tengan 2 de ellas, y 250 controles, y dentro de eso pues, vamos a medir una serie de elementos, desde aplicabilidad, usabilidad, aceptabilidad, integración dentro de la dinámica de los clínicos en su consulta diaria, etcétera, etcétera, y espero que dentro de un par de años y medio os pueda contar si esto sirve para algo o no sirve para nada. Muchas gracias. Bueno, tengo que agradecer mucho a los compañeros de la mesa que se han ajustado al tiempo. Sé que Esteban tiene mucha prisa, que si te tienes que marchar, que gracias de verdad. Te haré llegar la pregunta del público y así la contesta y si compartimos. Otra vez y vuelvo. Exactamente, esto. Hasta luego y gracias. Bueno, yo sé que vamos mal de tiempo, pero hemos sido muy rigurosos y entonces, si la organización nos permite 5 minutos, ¿no? Para que hagan un pequeño debate y no nos comamos mucho tiempo de la mesa. ¿Es posible, Carmen? Sí, vale. Pues 5 nada más nos dan. Bueno, pues animaros, que tenemos aquí gente que tiene mucha experiencia, ¿no? Y que nos han planteado algunos retos interesantes. Así que, bueno, ¿quién se anima a hacer preguntas y a coger el micrófono? Nadie, no me lo puedo creer. Bueno, yo tengo. Ah, vale, eso. Yo tengo, si no. Sí, hola, buenas tardes ya, que ya ha pasado el mediodía. Mi pregunta para la compañera de Aragón, que nos interesa en este momento aquí en Granada mucho, especialmente el tema que has planteado de la UCA o la UCC, o como la llaméis, porque no me he enterado bien lo que era la UCA como tal, ¿no? Pero entiendo que es una unidad de hospitalización de día para resolver esos pacientes crónicos complejos de manera que no generen ingresos, etcétera, etcétera. Mi pregunta sería si podría, no me quedó claro si la tenéis en varios sitios en Aragón ya funcionando, la UCA esta, y si habéis notado diferencias, por ejemplo, entre que se ponga en un hospital, siempre en hospitales regionales o en hospitales de tercer nivel, por así decir, ¿sí? Si me puede ampliar un poquito, y quién las lleva también. ¿Quiénes son los profesionales encargados de llevarla? Sí, muy bien. Pues mira, la UCA o UCC, como lo he nombrado diferentes, es lo mismo. La UCA es la unidad de continuidad asistencial. En Barbastro se llama unidad de crónico complejo, pero es lo mismo. En diferentes es exactamente lo mismo. Son unidades, ya como he dicho, es una experiencia piloto que llevamos desde mayo en el Hospital de Barbastro con la unidad abierta en pleno de rendimiento. Se ha abierto también, se está abriendo en Huesca y en Alcañiz, pero no en las ciudades grandes, ya lo he dicho, como el Hospital Miguel Servet. Cambia mucho un hospital de Barbastro que tiene 160 camas con una unidad que tiene 16 camas y 6 sillones. Lo lleva un médico internista y, bueno, toda la plantilla de enfermería, cenadores, etcétera, y lo pilotan desde atención primaria. En el Miguel Servet se estiman unas 50 camas. La dimensión es muy diferente, están en ello, es muy diferente. No tenemos ningún resultado aún, lo que sí que tenemos son, pues, compartiendo con los compañeros que están muy agradecidos, sobre todo los pacientes, por lo que he dicho, que las estancias eran más cortas, tenían su referente, de alguna manera se saltaban las trampas del sistema, y luego profesionalmente, pues de cara a los profesionales estaban muy contentos, sobre todo en enfermería, porque se han dado cuenta que los pacientes son los mismos. De alguna manera, con respecto a los pacientes, a veces cuando hemos ido a los centros a presentar el programa, nos decían: otra cosa más que ha caído enfermería, se oía por ahí, y decíamos no, realmente no va a parar un autobús con 40 pacientes crónicos complejos en el centro de salud. Son tus pacientes dependientes, tus pacientes inmovilizados, tus insuficiencias cardíacas, tus diabéticos. Lo que pasa es que ahora el plan de intervención va a ser individualizado, centrado en el paciente, no centrado en el pie diabético, sino en el diabético, en ese paciente. Entonces, como que los profesionales, sobre todo de enfermería, lo han vivido como
como darle un contenido de más valor a tu trabajo. No sé si te he respondido a la pregunta. ¿Alguna pregunta más y ya terminamos, no? Vale. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. Yo soy Nacho Vallejo del Hospital San Juan de Dios de Aljarafe en Sevilla y yo traía una pregunta para la mesa traída desde casa y ahora que se está cuestionando un poco estos modelos de atención crónico y de perspectiva de integración, quería saber un poquito vuestra opinión y también si tenéis experiencia en la evaluación de este tipo de intervención desde el punto de vista de la experiencia del paciente, que es un aspecto que yo he hecho en falta particularmente cuando nosotros desarrollamos todas estas actividades y queremos saber el impacto real que tienen en la atención de las personas, ¿no? Sí. Es una pregunta pertinente y muy, muy interesante. ¿Sirven o no sirven los programas de crónicos? ¿Se han de llamar programas de crónicos? ¿O lo que hacemos hasta ahora es suficiente? ¿No? ¿Qué propuestas alternativas hay? Esto daría para una sesión larga, ¿no? Pero si yo tuviera que resumirlo, yo haría más preguntas. Voy a hacer más preguntas que no respuestas. Yo no, como asistencial hasta hace un año y ahora director del programa de crónicos. Mira, un programa orientado a personas, ¿no? En situación de complejidad, y ponle ya el nombre que quieras, cronicidad, se ha de basar en una serie de intervenciones. Esta serie de intervenciones se agradecerían que fuera una serie de intervenciones basadas en la evidencia. Que estén basadas en la evidencia no siempre quiere decir que cuando uno las aplica funcionen. Porque si están basadas en la evidencia es porque están hechas de forma teórica en un escenario controlado, de una manera controlada, con unos criterios determinados. Y a veces cuando las trasladamos, no siempre cumplimos todas las normas, ni los pacientes que incluimos son los mismos que se hicieron los estudios, etc. ¿El resultado de un programa será igual a la suma de la evidencia de cada una de las intervenciones diseñadas para dar respuesta al programa? Pues no lo sé. Yo creo que no lo podemos asegurar, no tenemos respuestas fáciles. ¿Hay programas de crónicos o de atención integrada con resultados? Los hay. De formación muy distinta y de orientación muy distinta, ¿no? Es decir, en los países que funcionan, ¿no? Yo pongo algunos ejemplos. Yo en la tesis doctoral hago un repaso de cuál es la evidencia científica de los sistemas de atención integrada en todo el mundo. La mitad de la tesis doctoral mía es del 2015, por lo tanto la bibliografía no está muy anticuada, tiene 400 referencias. Repaso todos los sistemas sanitarios, ¿no? y muestro la evidencia. Cuanto más pequeño es el grupo de pacientes y más homogéneo a lo que diriges el programa, más evidencia tienes. Eso genera que excluyes personas que se pueden beneficiar, que los que no tienen resultados. Un ejemplo, el programa PACE americano. Programa PACE americano, que es basado en el Hospital de Día Geriátrico inglés, modelo, tiene resultados espectaculares y se está diseminando. ¿Cuál es el problema? Que los condicionantes para entrar en ese programa son súper restrictivos. Por lo tanto, ¿tiene una evidencia científica? Sí. ¿Pero va a ser aplicable de forma poblacional? No. Va a ser una experiencia de tipo más micro, ¿no? De tipo micro. Por el otro lado, ¿no? A pesar de que es muy criticado, Kaiser Permanente es un sistema integrado, ¿no? De tipo vertical, ¿no? De estructural y que tiene sus resultados por procesos. Solo por procesos. No por personas. Es decir, ¿manejan mejor los diabéticos? Sí. Partiendo de una situación que en Estados Unidos los control de los diabéticos es horrorosa. Si lo aplicáramos en España con los equipos de atención primaria y los resultados que tenemos como país en diabetes, nos moriríamos de la risa, porque lo superamos, pero vamos, de largo. El sistema de atención primaria en España tiene un óptimo, ¿no? Muy bueno, tiene una tasa de complicaciones de diabetes muy bajo. Probablemente no podrá bajar mucho más, porque ya es excelentemente bajo. Por lo tanto, respuestas tendremos, sí, pero hay que dar tiempo. ¿Los resultados serán heterogéneos? Sí. Pero yo creo que lo que sí que la reflexión de fondo que ponen los programas, y que a lo mejor no aporta mucho valor, es sencillamente que probablemente no podemos seguir haciendo más de lo mismo.
porque probablemente el más de lo mismo no nos está dando resultado, al menos con algunas personas que continuamente estamos viendo en los hospitales o que consumen hasta 25 veces más necesidades de atención de los profesionales de atención primaria. Es el caso de las personas identificadas como complejas. Respecto al global, consumen 25 veces más necesidades de atención, ya no es recursos, es número de visitas de médico y de enfermera en atención primaria. Por lo tanto, a lo mejor la visita no tiene que durar 5 minutos. No, tiene que ser diferente. Bueno, me riñen. Lo siento mucho. Digo porque podemos continuar en el foro en OPIMEC, ¿no? Que este puede ser interesante porque veo que hay mucha gente que quiere participar ahora, ¿no, Carmen? Y sobre todo porque estamos pensando en la mesa que viene ahora, se complementa mucho con esta, porque compañeros van a contar lo que están haciendo, cómo es su experiencia, dónde están las dificultades y por dónde empiezan a evitar. Entonces, creo que esta intervención que vaya a hacer la podemos incorporar al otro debate que va a ser un poquito más amplio, lo que un poquito más. Lo siento, me da mucha pena. Un poquito, ¿parece? Siempre no lo sabíamos, mi amor. Siempre no lo sabíamos, mi amor. Siempre no lo sabíamos, mi amor. Siempre no lo sabíamos, mi amor.